Buenas noches y bienvenidos. Vamos a iniciar con oración. Gracias, Padre, por otra clase más que podemos disfrutar y la presencia de cada una de las alumnas y los alumnos que están queriendo aprender más del hebreo bíblico. Pedimos que tú nos ayudes a entender mejor el tema en esta noche, que esto sea provechoso para nuestra vida, para nuestro ministerio, para profundizarnos más en tu preciosa palabra. Pedimos también por la situación en Guayaquil, que Miguel cuenta que un familiar fue secuestrado y asesinado, y pedimos que tengas misericordia de este país y que ayudes a las autoridades a tener mucha sabiduría para poder captar y poner un fin a las actividades de todos los delincuentes, ah, restaurando la normalidad que, bueno, siempre hay un poco de todo, pero tú sabes que estamos viviendo en una situación más extrema que lo normal. También pedimos por Adriana, que está decaída de salud, que tú le ayudes, que restaures la salud y que pueda servirte bien todos los días, aun cuando le afecta los problemas del cuerpo físico. Pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Listo. No se olviden ir a Classroom y ayudarme anotando su asistencia en la clase de hoy. Eh, Ahora, lo que más toca hoy, bueno, tengo pensado dos cosas que podemos hacer que, que quiero reproducir el, el video B de esta lección y para poder analizar cualquier cosa ahí. También quiero hablar un poco más de los verbos. Tengo preparado algo en cuanto a los verbos, pero eso no es suficiente para 2 horas y creo yo, a menos que haya dudas mientras lo hagamos, pero quiero saber si ustedes tienen preguntas, ah, serían bienvenidas como resultado de su estudio en esta semana. Pastor David, yo la verdad que estos días he pasado muy ocupadito tratando de cumplir con lo que pudiera hacer nomás. Hasta el miércoles estuve en la clase, de ahí de jueves ya empezamos en la búsqueda del familiar y el resto usted ya sabe lo que pasó y no he estado al tanto del hebreo en esta semana. Claro, es muy entendible, Miguel. Siempre hay días así y no hay problema. Se pone, uno puede igualarse haciendo más esfuerzo en los días venideros.
Es, Gracias. sí, de nada. Sí, llega a ser un problema cuando se trata de más de una semana, 2 semanas, un mes atrasado. Ahí es un problema, ¿no? Pero sí, hermano, yo comprendo. Para mí, o sea, las tareas de esta semana han estado interesantes. La del mapa me pareció un poco frustrante al principio porque soy mala para leer. Solo miro y quiero hacer. Y después que hice el primer intento y no sabía qué hacer, de ahí leí y digo, ay, sí, dicen a la derecha, más a la derecha. Ah, sí, porque yo quería los círculos exactos en el lugar y me sentía como, no sé a dónde poner qué. Sí, Pero ya, cuando leí, digo, bueno, ¿por qué no leo primero? Un yo sufrí un momentico, poco. un ratito, Ok, sí, Miguel. No sabía. El problema es que si pongo el círculo, por ejemplo, si pongo el círculo en el mar de Galilea, no se ve el mar. Y quería que fuera posible que vean a la vez que etiquetan. Y tienen que decirme si no vale. Si he hecho algo que es más frustrante que de ayuda, pues siempre vale también ese tipo de retroalimentación. O sea, no está mal, solo que te digo, porque yo solo miro y digo, ah, ya quiero poner, y no Y terminar leí, rápido sin hacer los detalles. y Sí, después digo, ay, ¿por qué no leí? Estaba allí dicho que era la derecha o algo así sí, entonces ya, ahí pude hacer mejor, pero la primera vez era como, ¿a dónde pongo esta palabra o este lugar? No, pero sí, nos sirve mucho. Yo creo que, bueno, cada trabajo que tú pones ahí es para que pensemos. muy Entonces, sí, bien. vale la pena. Estoy extrañando ya el de las palabras en la ruedita, ¿Cuáles porque palabras? la de las palabras en la ruedita, ¿viste? El abecedario, el Ajá, ok, que, debo hacer que otro de esos. que uno va, sí, porque, o sea, te ayuda te fuerza a recordar las palabras. Y si haces desde el principio es mucho mejor, creo, porque, bueno, vale las nuevas palabras, pero también se nos olvidan algunas por el desuso. Entonces, creo que sí vale como que intencionalmente nos vayas poniendo y recordando palabras y todo eso es muy bueno. Sí, ok, muy bien. Sí, pensé, bueno, he hecho mucho de ABC de ese juego y pensé, tal vez hago otros para dar un descanso. Pero sí, si es que está extrañando eso, voy a preparar otro de esos muy pronto. Gracias por esa retroalimentación, pues me ayuda. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta sobre lo que han estudiado? Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a ver lo que creo que voy a hacer primero en la charla de los verbos. Vamos a hablar un poco de los verbos, especialmente los verbos que se encuentran en ah, los dos vocablos verbales se- que se encuentran en lección 57.
y quiero hablar un poco más detalladamente de cosas que sí hemos mencionado un poco, pero quizás podemos profundizar un poco más. Hay dos verbos nuevos en lección 57. El uno es hika, que es golpear, y el otro es nafal, caerse. Y ambos verbos, los dos verbos tienen algo en común, que son los dos, por casualidad, son verbos de primera nun. Y, y esto vamos a hablar un poco. ¿Qué significa primera nun y cómo podemos entender esto? ¿Qué importancia tiene? Hemos hablado de que la raíz verbal tiene casi siempre tres consonantes. Es decir, cada verbo, casi toditos los verbos en hebreo tienen tres consonantes en su raíz. Y claro, a veces se asoman con más consonantes, pero en su forma más básica, que es la raíz, son tres consonantes. Y inclusive muchos de los sustantivos, hasta las preposiciones y otras palabras en el hebreo, también tienen relación con alguna raíz verbal. Las raíces verbales son los elementos más básicos de la lengua hebrea y es algo muy fundamental entender que los grupos de tres consonantes significan mucho, nos enseñan mucho acerca de las palabras. Ahora, podemos entender que hay un verbo específico y no es nada especial, es un verbo común y corriente, pero es un verbo que sirve de modelo para los que hablan y enseñan la gramática. Esto es el verbo paal y no lo hemos aprendido todavía. Eh, no sé, hasta esta altura, no sé cuándo se presenta en los videos de Aleph con Bet, pero el significado es él hizo, y si me preguntan, pero Asa, Asa también es él hizo, ¿no es cierto? Ha de ser un sinónimo, creo. Es más o menos un sinónimo. No hice investigación especial hoy sobre este verbo paal y si es que hay alguna distinción en significado. Pero el, ah, y, lo, y lo, la importancia de este verbo tiene menos que ver con su significado y su uso. Lo que vamos a aprender hoy es que es un verbo importante por la manera que se usa a veces en la gramática para analizar los demás verbos. Es algo muy sencillo. Bueno, puede ser un poco complicado también, pero es algo que no voy a hablar mucho sobre esto en la clase porque mi preferencia es otro sistema, pero es importante que ustedes, si van a
seguir aprendiendo el hebreo, seguramente en algún lado, alguna ocasión, van a encontrar una, un texto que usa este sistema de analizar los verbos. Si observamos el verbo Baal, tiene las tres consonantes de la raíz, P, Ain y Lamed. Y sirve de modelo porque a veces en la gramática hebrea se dice cosas así. Nafal es un verbo de penun. ¿Y qué significa esto? Penun. Penun nada más significa que la, eh, como el verbo modelo tiene P en la primera posición, cualquier otro verbo se puede describir diciendo que está en la posición de P. No sé si lo he dicho bien, pero observan, Nafal, Nafal, ¿qué tiene en primera posición? Tiene Nun. Y se puede decir la nun está en primera posición o se puede decir tiene, es un verbo de penun. Es decir, la nun está donde la P va en Baal. ¿Me explicó? ¿Alguien quiere resumir lo que acabo de decir? Yo quiero saber si estoy entendiendo bien. O sea, nafal, que es el verbo. O sea, nafal empieza con nun. Entonces, al decir que es un verbo de P nun, significa, dijiste que nun está tomando el lugar de la P, así, Correcto. de la, ¿cómo se llamaba? Paal. De Paal, del verbo modelo, digamos. Ajá. Mm. Está tomando la posición de la P en este verbo. Es Pero, bueno, pregunto solamente porque me queda así medio raro, porque nafal tiene P en segundo puesto. O sea, ajá. estos verbos tienen que tener P o No, no necesariamente. no necesariamente. Eso es casualidad nomás. Los que hablan así dirán esto de toditos los verbos. Todos los verbos pueden describir el verbo diciendo, aquí tenemos un verbo de penun o de ain p, Mm. es decir, la p aquí está tomando la posición de ain o es un verbo de lamed lamed, que Mm. la lamed está en la posición de la lamed de Baal. O sea, significa que comparan cada letra de la palabra, o sea, del verbo. Sí, cada letra de este verbo se puede comparar a la letra de Baal. O se hace lo mismo con este verbo, galá. Es un verbo de gimel, perdón, es un verbo de pe gimel, que hay una gimel en la posición de pe. Es un verbo de ain lamed, que hay una lamed en la posición de ain. O es un verbo como escrito aquí de lamed he, que tenemos he donde entendemos que va la lamed de Baal.
Sí, creo que has entendido bien, Bobby, y es complicado, ¿no? Para mí es muy complicado porque ¿qué es lo peor de esto? Lo peor, bueno, hay algo medio malo. Cada vez que se habla así, uno tiene que recordar, ah, ya, ¿cuál era ese verbo modelo? Ah, Baal. Pero tiene que pensar más, ¿no? Y, pero lo peor es que nunca recuerdo cuál es la letra que se dice primero y cuál se dice después. Si quiero decir P nun, digo P nun o nun P. Para mí es de mucha confusión. Y yo creo que es un sistema medio antiguo que, que hoy día es más común referirse a esto con otra manera de decirlo, que es primera nun. Es decir, no usar Baal, sino usar el número de la posición. Aquí abajo de Paal pueden ver, tenemos primera posición, segunda posición y tercera posición. Y para mí es mucho más fácil muy poco muy poco o nunca van a escucharme a mí diciendo P nun, P gimel, P aleph o esas cosas, sino voy a decir primera nun, segunda P, tercera lamed. Pero se me ocurre que es importante introducirles al concepto, por lo menos, para que no vayan confundidos cuando lean en el internet que este es un verbo de Ein Mem. Por ejemplo, van a pensar, ¿qué? Ahí veo una mem, pero ¿qué tiene que ver Perdón, con Ein? Sí, Bobby. ¿para qué serviría? O sea, Mm. describirlo de esta manera. Ya, ok, bien. A eso llegamos, a eso llegamos. Ah, porque vamos a darnos cuenta que dos verbos de esta lección 57 son verbos de penun o de primera nun y, y tienen ciertas características es- estos verbos por el hecho de que son de primera nun. Y eso, vamos a ver las características. Pero si uno va a hablar de qué tienen en común ciertos verbos, por qué se escriben así, es la forma de decir que tienen cierta letra en cierta posición. ¿Me explico? Voy a contestar más completo en unos momentos, pero eso puedo decir por ahora. Pastor David, Sí, Miguel. la verdad que para mí sí está duro de poder entender. Ya, Tendré ya, que tener otro tiempito más para poder entender ya. esto del verbo nun. Voy ¿Qué a más? repetirlo de otra forma más sencilla, tal vez. Dígame si es que esto le ayuda. Si Sí, vemos, dice, por ejemplo, usted dice verbo nun y verbo lamed. Y los dos verbos tienen lamed también. ok, sí, sí, sí.
¿cierto? Entonces, Ya, pero la diferencia entre estas dos es que este verbo tiene lamed en tercera posición, ¿no es cierto? ah, ya. Y este verbo tiene lamed en segunda posición. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a decir que este verbo es un verbo de tercera lamed, que tiene lamed en tercera posición. Y este Ujú. verbo es un verbo de segunda lamed, porque la lamed está en segunda posición. ¿Me explico? Sí, Ya. Y si uno quiere decir lo mismo usando letras en vez de números, y no quiero hacerlo yo, pero algunos prefieren usar letras que números. En vez de usar los números primera, segunda y tercera, ¿qué letras usan? P, Ain, Lamed. P simplemente quiere decir primera. Ain, segunda y Lamed, tercera. Entonces, volviendo a estos dos verbos, este verbo es un verbo de Lamed, Lamed. Aquí, Lamed, Lamed. Y este es un verbo de Ain Lamed. Aquí está la Ain que se reemplaza con Lamed. O decimos tercera Lamed y segunda Lamed, o nos toca decir Lamed Lamed y Ain Lamed. Es así de sencillo, que las letras representan números en algunos libros de hebreo. ¿Quiere hacer otra pregunta, Miguel? no, no, ahí tratando de entender nomás, poner atención para poder entender y aprender algo. Sí, Porque esto para mí es nuevo, sí, es diferente a los verbos que hemos aprendido. sí, así es, así Ah, es. Y Sí, también cabe mencionar, y digo esto y luego Bobby tiene algo, cabe mencionar que uno, uno puede leer el hebreo, entender el hebreo, dominar el hebreo bien, sin saber estos detalles. Lo que digo ahora es de ayuda si uno va a investigar la gramática hebrea y profundizarse más en la gramática, o tal vez de pronto a veces si hay un comentario que usa el hebreo, si es un comentario que profunda un poco más en la gramática, eh, de pronto un comentario dirá un verbo de primera nun o un verbo de penun. Entonces, si es que no quieren saber mucho de esto, bien. O sea, lo más importante es leer la Biblia y entenderla. Pero solamente les introduzco un poco les, ah, esta forma de hablar por si sea de ayuda en el futuro. Ahora sí, Bobby. por ejemplo, o sea, quiero estar también segura. O sea, si yo voy a un verbo antiguo, halak, Ujú.
Entonces yo tendría que decir que, ¿cómo sería? La P es un verbo de P por la head, así. Sí, aquí voy a escribirlo. Halach, Ujú. ahí está. Podemos decir halach es un verbo de PG. Ya. O sea, en cualquiera, y es solo para análisis como gramatical de Sí, sí, de así la es. palabra, o sea, del Así verbo. es. No, no es otra cosa. Así es, nada más. Solo para poder, es una manera de decir más rápido o más fácil, tal vez, en vez de decir todos los verbos que comienzan con G, podemos decir todos los verbos PG. Pero, pero yo les digo, es más fácil y algunos dicen todos los verbos de primera G, que es también pues, muy útil para hablar así, pero no tan complicado como la opción de usar P. Y, y también, o sea, es más fácil cuando hablamos de la segunda posición, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Nos tocaría decir todos los verbos que tienen lamed en la mitad de su raíz. Una manera más rápida y más fácil es decir todos los verbos de segunda lamed o todos los verbos de tercera kaf. Sería Es una opción de hablar acerca de los verbos y es útil cuando se describe sus características. ¿Listo? Ah, ahora, entonces estamos claros en esto porque voy a seguir con otros detalles relacionados. Pero si hay otra pregunta aquí, no duden en hacerla ahora. Entonces vamos a bajar a esta información. Ahora, cabe entender que eh, en varias lenguas, no estamos hablando solamente de hebreo, pero también inglés y español y otras lenguas también. El sonido de N es un sonido. Y aquí uso un término que usamos mucho con el hebreo, débil, un sonido débil. En otras lenguas sería tal vez más común decir es un sonido que se asimila fácilmente. Es casi lo mismo. Ah, el sonido de N suele asimilarse. ¿Qué es asimilarse? Es llegar a tener un sonido similar a los sonidos de su entorno. Y aquí tenemos un ejemplo usando el español. Con pan. Vamos a tomar leche con pan. Ahora, si ustedes como
hispanohablantes de nativo, tal vez, no sé si alguna vez han considerado esto, pero, pero cuando me enseñaron español, me enseñaron con cuidado la forma de pronunciar para mejorar al máximo mi, la posibilidad de, aunque me cuesta todavía, pero por lo menos hacer lo mejor que puedo en la pronunciación. Y me enseñaron, esto no es con pan. No se pronuncia la N. Más bien para, para que, para que suene como un hispanohablante nativo, hay que pronunciar la N como si fuera una M. Con pan. ¿Por qué? Porque la N queda bajo la influencia de la P que le sigue. Si tenemos otra frase, por ejemplo, ah, bueno, digamos, pan con leche. Observen mi boca. Voy a pronunciar bien lento. Pan con leche. No cierro los labios. ¿Qué es lo que cierro? La lengua. Dentro de la boca, la lengua produce N. Ahí, ¿no? N. Y decimos con leche, con los labios abiertos. Pero al revés, resulta con pan y no uso la lengua, con pan. O tal vez se acerca un poco la lengua, se acerca de pronto, pero el énfasis está en el sonido de M, con pan. Esto le da una pronunciación labial a la N por la influencia de la P, porque la P es labial y la N tiene que adaptarse también. Esto se llama asimilación. La nun se asimila a la P. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas sobre esto? Comentario otra vez. Es que Ya, uno no, como tú dices, como hispanos hablantes, ni nos damos cuenta que realmente estamos haciendo una M en vez de una N. Esa es la verdad, porque nosotros pensamos en nuestro cerebro, como ya sabemos cómo se escribe, que estamos diciendo una N. Pero ahora que lo mencionas, sí, nos damos cuenta que no, que estamos haciendo una M. sí, sí, es cierto, bien dicho, Bobby. Otra cosa que, bueno, no es lo mismo, pero un poco relacionado. También en otras palabras, en palabras que terminan con M, como buenos nativos de español, ustedes sin pensar casi siempre dicen N. Por ejemplo, Jerusalén, Abraham. No pronuncian con M, no cierran los labios. Y eso también tuve que observar. O sea, es totalmente al revés. Cuando la palabra termina en M, no debemos pronunciar M, sino N. Ah, entonces, pero cuando hago las correcciones de pronunciación de hebreo, eh, ahí a veces estoy
corrigiendo para que se den cuenta de que no debemos pronunciar el hebreo como si fuera español. Ahí quiero que tengamos un poco más de cuidado, porque puede afectar ciertas palabras. ¿Otra pregunta o comentario sobre esto antes que sigamos? Digo, pastor, es la pura verdad lo que usted nos acaba de hacernos entender. Eh, Pronunciamos M en vez de N. Sí. Sí, Sí, y correcto. bueno, Gracias, Miguel. Y no hay nada, o sea, y no es para criticar, pues eso, el buen español se pronuncia de esta forma. Así se hace. Y español no es la única lengua que hace esto también. Esto he hablado de forma general, pero doy un ejemplo de español y ahora vamos a avanzar a ver un ejemplo en hebreo. ¿Y cómo es que funciona esto en hebreo? Lo que, lo que estudiaron esta semana, eh, entre otras cosas, es el verbo nafal. Nafal comienza con nun, pero tal como español, en el hebreo, la nun se asimila fácilmente. Es el mismo sonido que N y su comportamiento es muy parecido. Eh, Veamos este ejemplo. Nafal, cuando ponemos el sufijo vayi, vayi antes de la nun, ¿qué pasa? Vayipol. La nun se asimiló. La nun se asimiló en la P y no se pronuncia la nun con la lengua. Llega a ser parte de la pronunciación de la P. Es ah, casi, diga se, Miguel. se pierde la nun. Sí, 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 pero o sea, eso se ve que se pierde la nun, pero tiene la misma frase, la misma palabra. sí. Vamos a hablar de un par de otras formas de describirlo, pero es casi lo mismo que esto, ¿no? Con pan tenemos nun justo antes de la P y decimos como si fuera MP. Aquí no decimos M, más bien simplemente llega a ser parte de la P. Y, y- y- y podemos decir, como dice Miguel, y como yo diré muchas veces, se pierde la nun. Pero tal vez es un poco más preciso decir se asimila la nun, se asimila. Y llega a ser parte de la P. ¿Y por qué? La nun todavía, en cierto sentido, podemos decir, la nun todavía está ahí, está ahí. ¿Por qué? Este dagesh dentro de la P no está ahí por casualidad. Vean, nafal no tiene dagesh, ¿no es cierto? No tiene dagesh, naturalmente es sin dagesh, sonido de F, nafal. Pero cuando se asimila la nun se representa con el dagesh. Este dagesh nos indica, había
una letra, pero ahora está asimilada y es parte de la P. ¿Entienden? Entonces, ahora ya saben que el Dagesh no es totalmente eh, casualidad. Y sabemos, a veces sabemos con mucha precisión por qué Ajá. hay que poner un Dagesh en cierto lado, porque es ahí que se asimiló alguna letra. Sí, Babi. Perdón. En este caso, o sea, como se pierde o se asimila la letra, entonces siempre hay que poner un dagesh. Así sería como la regla. Ah, s- ahí me cogiste porque no es, hay ciertas consonantes que no permiten un dagesh. Por ejemplo, Aleph. Aleph nunca puede tener un dagesh. Y ahora se me ocurre, si es que fuera Aleph, ¿será que se mantiene la nun? ¿O será que se pierde la nun y no hacemos nada con el dagesh? Y ahí no sé, no lo he considerado de esa forma, si es que siempre sucede o no. Y para el futuro tendré que contestar mejor esa pregunta. Excelente la duda, Bobby. Eso es lo mejor que puedo hacer por ahora. ¿Ok? Y el Dagesh, este Dagesh se llama Dagesh Forte. También existe el Dagesh Lene. El Dagesh Lene es el que se usa en las letras Begat Kefat. ¿Recuerdan? Las letras Begat Kefat son justamente esas. Begat Kefat. Tenemos B, Ga, D, Ke, Fa, T. Begat Kefat. Estas 6 letras tienen el Dagesh Lene cuando están al inicio de una palabra o una oración, cuando inician cuando inician una enunciación y necesitan más fuerza. Pero si es que siguen después de una vocal, suelen perder su dagesh. Y eso hemos observado en palabras como par. Si decimos par vnar, no pasa nada. Si decimos nar ufar, la P pierde su dagesh lene y tiene otra pronunciación. Esta pronunciación cambia en el caso de 3 de las letras, Bet, Kaf y P. En nuestro sistema de pronunciación no observamos ninguna diferencia para Gimel, Dalet ni Tal. Ah, entonces, en resumen sobre esto, podemos decir que en el caso de, o sea, la nun, en hebreo, la nun se llama una letra débil. Y por ser débil, Perdón, pastor, está el internet malísimo, se va y viene, pastor.
Ya, haga un intento apagando el video. Veamos si es que le ayuda, Miguel. Apagando la cámara. Veamos si eso le ayuda. Si no, tendrá que revisar la grabación para entender todo bien. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Ahora, Nafal entonces, eh, por tener, eh, por tener una nun, se llama un verbo débil. Y aquí puedo contestar mejor su pregunta, Bobby, cuando antes me dijiste, ¿y para qué decir, para qué queremos hablar de primera nun? Porque hay varios verbos de primera nun y todos, o me imagino todos, la mayoría por lo menos, en esta forma pierden su nun. Entonces podemos hablar en generalidades diciendo los verbos de primera nun se escriben así, en esta forma, sin la nun aquí, ¿no? Es una manera de generalizar, de referirnos a toda una clase de verbos, porque Pastor, sí, Miguel, pero solo cuando se escribe con Baitor o siempre se puede cambiar ahí, pastor. ahí no entendí bien. O sea, ahí está con Baitor, pero Pol aquí, Bahí sí, y acá ajá. no. Y acá no, claro. O sea, sí, déjeme, ah, aquí está, aquí vamos a ver esto, la conjugación del verbo nafal. Podemos observar que en perfecto se mantiene la nun. Decimos nafalti, nafal, nafla, nafalnu y naflu. En perfecto no pasa nada, pero los verbos de primera nun sufren una irregularidad en vayictol, en vav consecutiva del imperfecto. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vayipol, la nun se perdió. Vatipol, también la nun se perdió. ¿Qué tenemos? Tenemos más bien un dagesh. El dagesh aquí en la P representa la primera nun. Vatipol en segunda persona masculino, que no hemos hablado todavía. Se escribe de la misma manera. Aquí, interesante. Aquí tenemos Vanipol. ¿Se perdió el nun o no se perdió? Aquí se perdió el nun, la nun. La nun se representa con el dagesh en la P. Pero ¿por qué tenemos una nun aquí? Porque la nun aquí es el prefijo. Es la nun que indica primera persona plural. Entonces, como que originalmente había doble nun aquí. Podemos decir que sin la morfología sería vaninpol.
Pol, Vanin Pol, pero no, se pierde la segunda nun, la nun que es parte de la raíz, esta nun se perdió y se representa con el dagesh en la P. Y aquí también igual, Vayiplu, se perdió la nun, se representa con el dagesh en la P. Eh, Eso es lo que usted estaba considerando, Miguel. Sí, sí, pastor. Ya, muy bien. Espero que eso haya sido de ayuda. Entonces, que hay ciertas formas que no pierden la nun, pero otras que sí. Y, y esto obviamente no son todas las formas de la palabra nafal. En el futuro hablaremos más de otras formas y observaremos cómo actúa este verbo. Y también este verbo servirá de patrón para otros verbos de primera nun, que creo que la mayoría de ellos tienen el mismo comportamiento en Vayictol. ¿Otra duda? Gracias, pastor. De nada, Miguel. ¿Qué me dice Olga? Hasta aquí no he escuchado mucho de usted, que está entendiendo. Bueno, yo sé que perdió, una parte no pudo ver, pero lo que ha podido presenciar está entendiendo. Sí, pastor, sí, justo iba a preguntar, el hermano Miguel preguntó sobre del nun que estaba en primera persona plural. Entonces ya pregunto, entonces ya no volví a preguntar porque era la misma la pregunta que quería hacer. Y yo pensé que era parte del verbo que se conserva, pero es, o sea que es aparte. Nada tiene que ver con la nu que está arriba en perfecto, está parte del verbo, pero en plural, en baitol, ya no es parte del mismo verbo, sino lo que pluraliza. Sí, Y el dagesh, igual ya me aclaró, igual el dagesh no siempre va a ser utilizado por lo que alguna palabra débil que está, o sea, que está representado, sino tal vez en casualidad vendrá el dagesh que no está representando algún consonante. Algo así nos hizo entender, sí saben, pastor. sí, sí, muy bien, bien resumido, Olga. Sí, puedo decir un poco más aquí en cuanto al Dagesh. Observarán que también la Nun tiene Dagesh. Y todas las preformativas aquí tienen Dagesh, ¿no? Aquí la Nun, la Yod, la Tav, la Yod y la Tav. Este Dagesh no está representando una letra asimilada, eh, es ayudando a que tengamos una vocal corta bajo la Vav, porque la vocal corta requiere una sílaba cerrada. El dagesh aquí sirve para duplicar la tav, aquí digamos de esta. Duplica la tav. Tenemos doble tav. La primera tav cierra la sílaba anterior, vat. Luego tenemos ti
vatipol. Vat es una sílaba cerrada, cerrada por la consonante tav. Y ah, el dagesh, entonces, sí sirve para representar otra letra que no está. O sea, representa la otra tav que no vemos, pero no es que fuera asimilada como la nun, sino que nunca se escribió. El dagesh sirve para indicar que tenemos una tav extra. Pas- Sí, Pastor, Miguel. Más o Olga, menos O Olga pronunciación primero. larga ahí, Diga, Olga. más o menos la pronunciación larga ahí, Ah, como que fueran dos tabs ahí, ah, donde que hay Dagesh creo que nos enseñó como que hay doble ahí, un poquito va a alargar en esto. ya, bueno, ahí no. Cuando, ah, cuando tenemos, bueno, solamente cuando se trata de la bet, la p o la kaf, se cambia la pronunciación. Aquí no se cambia la pronunciación de la tav, lo que permite es acortar la pronunciación de de la pata. En vez de va, tenemos vat. ¿Me explico? Es la pata que cambia un poco de pronunciación. Vat. La tav cierra la pronunciación de sonido A. Sin la tav duplicada tendríamos va, larga, ¿no es cierto? Pero esto digo, pero a la vez quiero decir, no pongan mucha atención pensando, qué largo es, qué largo pronuncio esta vocal. Yo creo que si comenzamos a pensar así, será muy difícil leer con fluidez. Estamos pensando demasiado. Solamente nos toca seguir emulando la pronunciación de Benta. sí, pastor, o sea, ahí se leería, por ejemplo, bat tipol, bat tipol. Sí, exagerando se lee así, exagerando. Pero le digo, no cambie la forma que ustedes hayan ido leyendo hasta aquí. Están haciendo bien, están haciendo correctamente, solamente diciendo vatipol, tal como siempre hemos hecho. Pero lo que usted dice está correcto si es que exageramos y, y pensamos mucho en la influencia del Dagesh. ¿Le parece, Gracias, Miguel? pastor. Sí, gracias. No. Ya. ¿Otro comentario? Es muy interesante conocer. A veces ni el español entendemos así. Gracias por enseñarnos, pastor. Ya, muy bien. De nada, hermano. Y vuelvo, repito, todo esto es una orientación que usaremos un poquito en el futuro, pero bueno, algunas partes de lo que estoy diciendo será de mucha ayuda. Otros detalles, pueden olvidar y no pasa nada, porque lo principal es poder leer y entender lo que tenemos en la Biblia. Ahora, una cosa más que quiero decir, hemos hablado de Nafal, que es de primera nun,
en esta lección, lección 57, tenemos otro verbo, hika. Y esto mencioné un poquito la semana pasada. Ahora quiero profundizar un poquito más en otro sentido. Pero lo que podemos decir ahora es, hika es un verbo de primera nun. Y esto no es obvio, no es obvio viéndolo, ¿no es cierto? Aquí, si vemos el verbo, parece, diremos, es un verbo de primera G. Se escribe hika, ¿no es cierto? Primera G. Pero la raíz del verbo es naja. Y esto es lo que dije la semana pasada, pero nunca se escribe así en toda la Biblia. No se escribe naja, se escribe más bien en el Binyan Hifil. Y hablaremos, hoy no pienso hablar de los Binyanim, hablaremos más de eso otro día, pero sepamos lo siguiente. El Binyan Hifil requiere un prefijo G. Entonces, tal como en el caso de Nafal, cuando agregamos un prefijo a Nafal, ¿qué pasa? Desaparece la nun. Tenemos Vayipol, no hay nun. En el caso de Naja, cuando agregamos el prefijo, que es la G, desaparece la nun. Y observan, ¿qué es lo que tenemos? Un dagesh en la kaf. El dagesh en la kaf representa la nun que se asimiló. ¿No es cierto? Entonces, ahora tiene tal vez más sentido lo que están observando cuando vean el verbo hika. Tiene sentido. Ah, ahora sabemos por qué es nun, porque hay un dagesh, que el dagesh es nun. O tal vez si alguien quiere buscar hika en el diccionario, esto será, eh, 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 esto sería lo frustrante. Si buscamos hika en el diccionario, por naturaleza buscamos con G, pero no va a estar ahí, porque hika se encuentra bajo la parte del diccionario que dice que tiene nun. Va a estar con los verbos de primera nun, porque esa es la raíz de la palabra y la forma de buscarla en el diccionario. Todo esto ya dije. Ah, ¿Comentarios o preguntas sobre esto? Yo, pastor, Ya, ok. eh, pastor, Sí, Olga. es igualito que arriba, ¿verdad? La nun es asimilada mediante un dagesh en K y solamente puede ser asimilado el consonante nun o tal vez puede ser otros consonantes que se conoce como consonantes débiles. Sí, excelente la pregunta, hermana. Hay algunas consonantes débiles y, y cada una suele ah, comportarse de forma distinta. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las consonantes débiles? Las que se me ocurren ahora son Aleph,
He, Vav, Yod, Nun. Esos, debe haber un par de adicionales que no se me ocurren, pero esas son las que estoy pensando ahora. Y ah, especialmente hemos hablado un poco en el pasado cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un verbo de segunda vav o segunda yod, se llaman verbos huecos. Tienen una manera de portarse. Por ejemplo, hablando de otro verbo antiguo para nosotros, es el verbo va, ¿no es cierto? El verbo va es un verbo de segunda vav. La raíz del verbo es bet, vav, aleph. Pero en perfecto, va pierde la vav. Y esto es la característica de los verbos segunda vav y segunda yod. Eh, también muy, su comportamiento es muy similar. Entonces, cada vez que vamos aumentando más verbos, tendremos más oportunidades para hablar por qué es débil este verbo, qué es la morfología que sufre, cuál es la consonante que se ha perdido, etcétera. Gracias, Olga, por hacer esa pregunta. Otra pregunta, pastor, ¿el alguien podría ser? Eh, la AIN no creo, no creo. No, no creo que sea débil en el sentido de que se pierde a veces, que hace que un verbo sea irregular. Pero tal vez, tal vez hay algo que no se me ocurre ahora. Puede ser. Vamos, yo sé que lo tengo anotado en algún lado. Voy a hablar, creo que vale la pena ver si encuentro en dónde anoté esto, cuáles son las letras débiles. Aquí está, letras débiles. Sí, la AIN sí puede ser débil. Gracias, Olga. También la JET, son la AIN y la JET que había, ah, que se me pasaron por alto ahorita. Entonces son estas 7 que más comúnmente causan problemas con los verbos. Muy bien. ¿Otra duda?
Ya. Ok, eso es lo que quería presentar hoy en cuanto a la gramática, un poco más profunda de lo que hemos ido con algunos detalles del verbo. Ahora, si no hay otra pregunta, se me ocurre ingresar al video B para esta semana, porque si no me equivoco, la semana pasada, en la clase anterior, solamente presentamos el primer video de lección 57, pero lección 57 tiene otro video y es un video bastante sencillo, creo. Si uno entiende el primer video, tal vez no es difícil eh, el video B, pero por si acaso vamos a reproducirlo ahora. Es- Espero que ustedes, como siempre, sientan la libertad de interrumpir en cualquier momento. Y yo voy a decir algunas cositas, pero vamos a pasar por largo otros detalles para no aburrirles a menos que hagan la pregunta. Entonces, por favor, si tienen una duda, hágame la pregunta. Es que tengo mucho más que puedo decir. Solamente no quiero decir todo si es que es obvio. Y me dirán cuando no es obvio. ¿De acuerdo? שלום, אני בית. איש היה וארץ עוץ. איוב שמו. Aquí tenemos dos nombres nuevos, ¿no? Uz. En nuestra Biblia se dice Uz o Uz, mejor, probablemente. Ah, es la tierra donde vivía Job. Y Job en hebreo originalmente era Iyob. Y se ha adaptado un poco para nuestros idiomas. Tanto en español como en inglés se escribe con una J al inicio. Ahora, la diferencia entre hebreo e inglés, una de las diferencias es la pronunciación de la J. En, en, Ustedes saben, en español se pronuncia la J con una aspiración. En inglés es más como un J, como Job. Eh, lo que es Job en español, en inglés se pronuncia Job, con ese sonido Y al inicio, que es casi como una Y, ¿no es cierto? Y, como una Y un poco más fuerte, una griega un poco Y más fuerte es Y en inglés. En, en inglés tenemos la opción de pronunciar Y como Y. También tenemos esa pronunciación. Entonces, en inglés tendría mucho sentido decir Job. Job sería normal para inglés. Pero este cambio no es por inglés. Yo creo que es por el alemán. Según entiendo, y no conozco al alemán para nada, pero según entiendo, en el alemán no tienen el sonido de Y. Ah, tienen
ah, tienen únicamente J, que se aproxima. Y. Sí, y por eso los alemanes no podían eh, pronunciar Job, tenían que pronunciar Job. Ah, algo así. Tal vez me equivoqué en algo. Discúlpenme si es que alguien sabe alemán, especialmente alguien después que sabe alemán ve este video y dice, no, estoy totalmente equivocado. Bien, lo acepto. Es que digo, no conozco alemán, pero entiendo que algunos cambios se han hecho por la influencia de alemán, que algunos alemanes querían aprender el hebreo. Y, y esa costumbre se adoptó de usar la J en alemán. Eso pasó al inglés y también al español. Y el español tiene una pronunciación entonces bastante distinta y que no se parece. ¿Qué hay de similitud entre Job y Job? Menos distante todavía, pero es que en el alemán tiene sentido y nosotros tenemos el producto de los eruditos alemanes. איוב, איש היה וארץ עוץ. איוב שמו. והיה האיש ההוא ישר. Yashar. Hablamos de Yashar hace tiempo, eso es recto, ¿no es cierto? Recto en el sentido literal, físico, y también en el sentido figurativo, para decir que una persona es recta. Y no se olviden, Jahu significa ese. Ze es este. Podemos decir Haish Haze, este hombre. Pero si queremos decir Haish, si es que queremos decir ese hombre más distante, como aquel, decimos Haish Hahu. Hu es el pronombre de tercera persona, él. Pero aquí se usa con otro sentido, el pronombre demostrativo. El uno es pronombre personal, otro pronombre demostrativo. Aquí es demostrativo para decir ese. איוב היה איש ישר. ישר. איוב היה איש אשר ירא אלוהים. ירא אלוהים. También hemos visto la palabra yare, es un verbo, yare es temer. Y obviamente yare tiene un significado negativo, de dar un susto, ¿no es cierto? Pero también en la Biblia, en nuestra traducción al castellano y también al inglés, encontramos mucho temer a Dios. Y a veces, o sea, especialmente la gente moderna que tal vez no está acostumbrada al lenguaje de la Biblia, dirá, ¿qué es eso? No quiero temer a alguien.
pero temer a Dios es algo positivo, es algo bueno. Y claro, tiene su aspecto negativo también, sabiendo que Dios es, eh, sabiendo que Dios es todopoderoso y los enemigos de Dios tienen motivo para tener mucho temor, pero los amigos de Dios tienen cierto temor que es parecido, pero distinto también. למה ירא אלוהים? כי גדול אלוהים מאוד, ורב כוח. Otra manera de decir lo que acabo de decir, que es todopoderoso, ¿no? Gadol meod v'rav koach. רב כוח. גיבור גדול אלוהים. איוב ירא אלוהים. ירא אלוהים. זה טוב. האיש אשר ירא אלוהים, איש ישר, איש טוב. ויהי היום, ויבוא מלאך אל איוב. Hablando en el contexto de lo que dijimos antes, aquí tenemos un verbo de segunda vav, ¿no es cierto? Eso podemos decir si alguien ah, en alguna ocasión queremos decir, no, esto es un verbo de segunda vav, aunque no parezca, es un verbo de segunda vav, pero la vav se asimiló. ויאמר אליו, Sí, Olga. Quería preguntar del Yare, justo cuando estaba haciendo prueba en captura, pero no se ha guardado. Ahí había en castellano lo que, no sé si yo le quería explicar lo que él temía, ahí estaba, temeba, el temeba estaba. No sé si solo que en, en la computadora mía salió eso, pero estaba esa frase. No sé si lo correcto será él temía. Ah, en vez de temaba, yo dije temaba. Temeba estaba. Ajá, ok. Gracias, Olga. Voy a anotarlo y debe ser temía. Sí, él temía. Ok. זה תמים איש. ויהי היום, ויבוא מלאך אל איוב. ויאמר אליו, בניך ובנותיך היו בבית אחיהם. Baneja y venoteja tienen el sufijo pronominal tuyos. Sabemos que es plural porque tiene bueno, no, aquí benot es plural, pero aquí la yod de banim, la yod se queda, no es tu hijo,
Sabemos que es tus hijos por la presencia de la yod, de banim. Hayu es plural en la casa de su hermano. Es hermano. Ají es constructo para poder agregar el sufijo hem de ellos, el hermano de ellos, en casa de su hermano. Pastor, en בניך esa parte, ובנותיך. en esa parte sí, maneja, o sea que sus hijos y sus hijas estuvieron, no sé, en la casa de hermanos. Yo supuse que era así. Entonces es eh, la casa de su hermano, pastor. Sí, singular de su hermano. Bien, Literalmente hermano de ellos. Esto, hem, es sí, plural pluralista. porque se refiere a ellos, todos ellos. Pero Bien. estuvieron en la casa de uno de los hermanos, no el malach, el mensajero, no indica quién, pero todos los hermanos estuvieron en la casa de su hermano, uno de ellos, no sabemos cuál. Pastor David, Un momento, ¿está claro ahora, Olga? Sí, yo por lo que terminaba al final en plural, yo traduje en casa de sus hermanos. Ya, Por eso le pregunto. sí, 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 bien, hermana. Sí, Miguel. sí, casi lo mismo que la hermana Olguita. Tus hijos y tus hijas estaban en casa de sus hermanos. Ya, su ¿Eh? hermano. Sus hermanos. Su hermano, debe ser su hermano. Ya, su hermano. Hem se refiere a varias personas, pero decimos su hermano, porque hermano es singular. Aquí, sí. Ujú. Sí, sí, importante esa observación. Gracias, Miguel. Olga. היו בבית אחיהם. האח אשר להם. אח Ella, Beth, nos aclara también. Ha'ah, el hermano, Asher Lahem, que era de ellos. אחיהם. בבית אחיהם. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר. Aquí observamos que Ruach es femenino. Tiene Gdolá, tiene A en Ba'a. Es femenino Ruach. Y son ocasiones que nos da mucha ayuda para saber cuáles son los femeninos y cuáles son los masculinos. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר. ותח הרוח את הבית. Aquí creo que observamos la vez pasada también, este verbo es naja, ¿no es cierto? Es un verbo de primera nun y tercera G. Es un verbo de segunda kaf. Y aquí solamente la kaf
está, solamente la kaf de todo el verbo. Lo demás es prefijo para bayitol. Se perdió la nun y ni tenemos dagesh. No tenemos esto es un caso que no tenemos dagesh, ¿no es cierto? Porque más bien tenemos shva dentro de la kaf. No sé si es por eso, pero parece que no hay espacio, no hay dónde poner el dagesh porque ya tenemos la shva. Y se perdió también la G al final del verbo de la tercera posición. ותח את הבית, ויפול הבית על הנערים. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ותח את הבית, ויפול הבית על הנערים. בניך ובנותיך מתו. Aquí tenemos el verbo que tiene la terminación en U para plural. Ellos murieron. Met es un adjetivo, pero también un verbo. Y como verbo a veces se escribe de otra manera, eh, siguiendo los patrones de conjugación. Entonces, el muerto es el adjetivo, morir es el verbo en castellano. Son relacionados, pero no se escriben igualitas. A veces las dos palabras se escriben igualitas en hebreo. בניך ובנותיך מתו. Esto viene de Deuteronomio. Divrei Hayamim Aleph. Perdón, no, hablé mal. Divrei Hayamim es crónicas. Esto es primera de crónicas. Divrei Hayamim es crónicas. אחרי כן, ויח דוד את פלישתים. דוד היכה את פלישתים. Aquí se usa Naja para el el contexto de una batalla. Se puede, o sea, no es que David se acercó y golpeó a cada uno de los filisteos. No, se refiere a que el ejército de David comenzó una batalla con los filisteos. Eso es Naja en este caso. היכה את פלישתים. ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. מה לקח דוד? דוד לקח את גת מיד פלישתים. מה זאת גת? גת שם העיר. גת עיר. עיר פלישתים.
ארץ פלישתים. ארץ פלישתים. גת. 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 Todo muy claro, ¿no? ¿Preguntas hasta esta altura? דוד לקח את גת, העיר, ואת בנותיה. מה אלה בנות גת? אינם נשים, אינם נשים. בנות גת, הערים הקטנות אשר סביב לגת. בנות עיר, הערים הקטנות אשר סביב לעיר הגדולה. Entonces, los pueblos en el entorno de una ciudad más grande se llaman Banot. Perdón, Banot. Son hijas de la ciudad, literalmente en hebreo. ¿Cuáles son, qué son términos que se puede usar en español para esto? Tal vez parroquia, Ujú. cantones, parroquia. Ajá. ¿Qué es, por ejemplo, qué es Yaruquí para Quito? Yaruquí casi es en Parroquia, una parroquia. sí. Ok. Bien. גת, העיר הגדולה, ובנות גת, הערים הקטנות, אשר סביב לגת. ויהי אחרי כן, ויח דוד את פלישתים, ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. ויח את מואב, ארץ מואב. ויח את מואב, ויח דוד את מואב. ויהיו מואב עבדים לדוד. ויח את מואב, ויהיו מואב עבדים לדוד. דוד יצא למלחמה על מואב. דוד יצא למלחמה על מואב. Salir a la guerra. Yatza la milchama. Es una manera común de decir, bueno, salir, salir a la guerra, ¿no? ¿Cómo, qué más puedo decir? No sé. Pero así se refiere a la acción de un ejército al salir para atacar a otro pueblo. ויח אותם. אנשי מואב היו עבדים לדוד, כי היכה דוד את מואב. את מי היכה דוד? את פלישתים וגם את מואב. דוד היכה את פלישתים ואת מואב. Una pregunta, pastor. Sí, Miguel.
Ahí David, ¿por qué escribe con la yo? Ah, sí, sí. Puede ser ah, una de las palabras que tiene dos formas de escribirse. No me he dado cuenta, hermano. Muy, ah, muy inteligente usted, muy observante. No me he dado cuenta, porque sí, se escribe sin la yod a veces, pero aquí con la yod. Voy a investigar y les contesto después de la clase, pero yo me imagino que es dos formas de escribir dependiendo, probablemente dependiendo de qué libro de la Biblia, de ciertos autores, a veces se escriben de una manera y otros de otra manera, tal vez. Pero voy a ver si es que hay una explicación más extensa. Está bien. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר יהוה אל בית ישראל. Aquí se habla de nafal davar, de una cosa que se cae. Y no estamos hablando de una cosa dentro de la casa que, qué pena, se cayó y se rompió. No, davar en este contexto es palabra. Y no se cayó ninguna palabra, es la manera de decir, no se, la manera de decir, se cumplió todo. Todo llegó a ser verdad. ¿Cómo podemos decir eso en español? No, no caerse una palabra. ¿Cómo podemos decirlo? A veces dice en castellano la palabra cayó perfecto. Ajá, ok. Sí, bien, En vez, es cierto, es cierto. dice la palabra cayó exacto. Ajá, ok, Así dicen. ya. Pero cuando Creo, no cumple una cosa, ¿qué decimos? yo creo que en este es como de perderse las palabras, como de Ok, eran palabras que no se cumplían. sí, ok, tiene sentido. הכל בא. Y va es cumplirse, es lo contrario, ¿no? Nafal es no cumplirse, perderse, va es cumplirse. Al final y al cabo nos damos cuenta que era verídico y verdadero lo que Dios había prometido. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר יהוה אל בית ישראל. הכל בא. הכל בא. הנפל דבר טוב אשר דיבר יהוה? הנפל דבר טוב אשר דיבר יהוה? לא, לא נפל אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר יהוה אל בית ישראל.
Aquí tenemos la misma construcción que vimos recién tal vez la semana pasada. Ejad Mikol, o creo que vimos Ejad Minha ah, Haroim, Ejad Minha Haroim. Aquí, Ejad Mikol, uno de todo. No, no se perdió ninguno de todas las palabras, ninguna de todas las palabras buenas que habló Yahvé a la casa de Israel. לא נפל אחד. יהוה דיבר דברים טובים אל בית ישראל. ומן הדברים האלה לא נפל אחד. לא נפל אחד. הכל בא. הכל בא. כל דברי יהוה באו. מה זאת נפל דבר? בא דבר? נפל דבר? הדבר אשר נפל דבר שקר. ויהוה לא דיבר דבר שקר. הדבר אשר בא דבר אמת. דבר אמת. כל דברי יהוה דברי אמת. כל הדברים אשר דיבר יהוה באו. לא נפלו כי אם באו. לא נפל אחד. אמת כל דבר יהוה. אמת כל דבר יהוה. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר יהוה אל בית ישראל. הכל בא. Ahí tenemos la lección 57. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahí tenemos, entonces son casi las 9. Vamos a orar y terminar nuestro estudio. Gracias, Padre, por lo que hemos podido lograr hoy. Pedimos tu presencia en el resto de esta noche para ayudarnos, darnos un buen descanso y para que estemos listos para servirte bien mañana. Gracias por todo lo que tú eres y por la fidelidad de tu palabra, que siempre se cumple, que no tenemos ninguna duda de que tú eres fiel y verdadero, que siempre hablas la verdad. Gracias por eso. Amén. Shalom. Shalom. Yupaichane. Shalom, hasta mañana. Shalom. Mañana.